Muy bien, muchas gracias por la espera. Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a empezar el día de hoy a revisar el tema de capacitancia, capacitor de placas planas paralelas, para continuar con nuestro tema, los temas del curso de Física 3. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Muchachos, antes de empezar con el tema del día de hoy, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Alguna duda con respecto al trabajo que están realizando? ¿Algo que quieran compartir con el grupo? Nada, muchachos, ¿no hay comentarios? No, profe. Ok, gracias. No hay comentarios, voy a compartir entonces mi presentación. Vamos a empezar a platicar acerca de la capacitancia, un fenómeno físico, una propiedad física que tienen algunos dispositivos, se llama capacitancia. Ustedes son de, sí, ustedes son de la especialidad de telecomunicaciones, ¿no? Sí, profe. Entonces ustedes han oído hablar de capacitores y han usado capacitores, de hecho, en su área especialidad. Si conocen estos elementos que están aquí en la imagen de la derecha arriba. ¿Los han visto? ¿Los han usado? Sí. ¿En qué los han usado? ¿Para qué los han servido? ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué sirven? ¿Qué aplicación les han dado? ¿Qué uso les han dado a estos capacitores en su área? ¿En qué los usan? ¿Dónde los usan? Muchachos. En los circuitos. Los circuitos. Ok, ¿y saben cuál es la propiedad de estos capacitores? ¿Tienen alguna idea? ¿Para qué se usan o por qué se ponen en los circuitos? Sin miedo, por favor, pueden expresarlo. Si no tienen idea, también pueden decir, no, no tenemos idea, pero no hemos usado los circuitos, pero no tenemos idea para qué sirven. ¿Sí o No no? tengo idea, profe. ¿Hay idea? Ok, está perfecto, con eso será suficiente. Entonces, vamos a ver que precisamente esto, vamos a hablar ahora de unos elementos que tienen esta propiedad física que se llama capacitancia. Esos elementos físicos que tienen esa propiedad, esta propiedad física que se llama capacitancia son precisamente cosas como estas que están en la imagen. Que son capacitores, tienen ciertas propiedades. La propiedad básica de estos capacitores es que pueden almacenar energía eléctrica en forma de cargas eléctricas, es decir, pueden almacenar en general cargas eléctricas. Y estas cargas eléctricas que almacenan, pues después las pueden devolver a su circuito y pueden tener varias aplicaciones. Puede ser para de alguna manera regular voltaje, para hacer que una fuente, por ejemplo, una fuente de potencia, una fuente de poder, entregue un voltaje más puro para eliminar el riesgo de la rectificación. Y bueno, en algunos casos para devolver energía al circuito cuando el voltaje cae. Son muchas las aplicaciones que tienen estos capacitores. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver la perspectiva de la física con respecto a estos elementos eléctricos que se utilizan en los circuitos eléctricos o electrónicos. Y vamos a ver cómo se conforman, cómo se fabrican, cuáles son sus propiedades. Desde luego hay muchas formas de fabricar. Aquí tenemos, de hecho, capacitores de varios tipos, de diferentes tecnologías. Este que vamos a ver, que es el que nos interesa para la física, es uno que llamamos capacitor de placas planas paralelas, que podríamos identificarlo como estos más grandotes. Estas placas están de alguna manera enrolladas dentro de esos cilindros, pero la tecnología, digamos, es
un par de placas metálicas, como están aquí representadas en la imagen, un par de placas metálicas separadas de un dieléctrico, de un aislante. Esta placa gris de arriba es una placa metálica, esta placa de gris de abajo es otra placa metálica, y en medio hay un material dieléctrico, un material aislante que la separa. Entonces, si colocamos de esa manera dos placas metálicas separadas con un dieléctrico, con un aislante, una cierta distancia, y hacemos que por medio de una fuente de voltaje forzamos a los electrones a moverse de una placa a la otra, bueno, en el momento que nosotros desconectemos esta fuente, estas placas van a quedar cargadas eléctricamente. Es decir, va a haber, alguna tendrá un exceso de carga o de electrones, y otra tendrá una deficiencia de electrones, de tal manera que quedarán cargados positiva y negativamente. Y entonces, de esa manera lograremos que se establezca un potencial, perdón, un campo eléctrico entre estas placas. Estas flechitas que están aquí señaladas, que se alcanzan a ver muy poquito, son líneas de campo eléctrico que se establecen entre estas dos placas. Entonces, cuando un capacitor está cargado de esta manera, tiene almacenada energía en forma de cargas eléctricas, y desde luego tiene presente un campo eléctrico, pues, que son cosas que ya hemos visto en este curso. Entonces, esa es la función de un capacitor de este tipo: almacenar energía eléctrica en forma de cargas eléctricas que van a quedar ahí estáticas hasta que pues nosotros las queramos usar y las podamos tomar de ese capacitor. Aquí en la imagen de abajo a la izquierda es otra forma de representar lo mismo. Las barras azules son dos placas metálicas separadas en este espacio por un dieléctrico que tiene una cierta permeabilidad, pero permitividad, y estas placas pues tienen cargas eléctricas negativas o cargas eléctricas positivas. Bueno, sabemos que las cargas realmente las que se mueven son las negativas. Entonces lo que hay acá, en lugar de ser cargas, más bien, en lugar de ser cargas positivas, lo que hay es una deficiencia de cargas negativas, por eso queda cargada positivamente. Y este simbolito junto a la derecha es el símbolo que normalmente utilizamos para representar un capacitor en un circuito eléctrico o electrónico. Pero bueno, así es en general. Lo que vamos a estudiar en estos momentos es un capacitor de placas planas paralelas. Cómo es que funciona, y cómo es que es capaz de almacenar cargas eléctricas. ¿De qué depende esas cargas eléctricas? ¿Cuántas puede almacenar? ¿De qué depende? Y cómo se mide, cómo se calcula esa capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas. Entonces vamos a la siguiente lámina, muchachos. Aquí me habla esta lámina precisamente de la capacitancia. Y me dice que es una capacidad, no lo voy a completar aquí, la capacidad de un conductor eléctrico para almacenar carga. Antes, al principio del curso, veíamos que podíamos hacer que los cuerpos se cargaran eléctricamente. Y generalmente, bueno, ustedes vieron la práctica, leyeron a lo mejor ahí, de que esos cuerpos no necesariamente eran cuerpos metálicos. Es decir, se frotaba, por ejemplo, una barra de vidrio, una barra de bonita, que son materiales resinosos, no metales, y eso se conseguía que se cargaran eléctricamente. O cuando veíamos el ejemplo del peine o del globo, son materiales que no son metálicos, pero lográbamos que se cargaran eléctricamente. Pero la verdad es que las cargas eléctricas que pueden almacenar son muy poquitas, aunque en algún momento podamos sentir su efecto. La carga es mínima la que pueden almacenar esos elementos. Solamente podríamos ver cómo, por ejemplo, atraían pequeños pedacitos de papel o algunos efectos así visibles, pero que son muy pequeños. Entonces, para cuando se requiere almacenar energía eléctrica utilizable, pues tenemos que generar un capacitor que tiene
pues esta propiedad tiene una capacitancia, tiene la propiedad de almacenar carga eléctrica. Pero entonces ahora sí vamos a usar elementos metálicos, placas metálicas, separadas de una placa aislante. Aquí en la imagen de abajo a la izquierda pues tenemos otra vez este mismo concepto de dos placas, una cargada positivamente y otra negativamente, y un material dieléctrico en medio. Es lo mismo que tenemos en esta imagen del centro con estos tres bloques. Esquemáticamente representan los prismas verdes son las placas metálicas, y este prisma que está intermedio es la placa aislante, es de un material que no permite el paso de las cargas eléctricas a través de él. Entonces, bueno, vamos a empezar. La capacitancia la vamos a representar con una letra C mayúscula. Cuando hablemos de capacitancia vamos a referirnos con esa letra C. Y estas placas metálicas, muchachos, son las que van a poder almacenar las cargas eléctricas. Y el hecho que almacenen cargas eléctricas pues va a depender de varios factores. Por principio de cuentas va a depender de qué tan grandes sean las placas, y más que qué tan grandes, qué tanta sea el área de estas placas que esté frente a frente. De las dos placas que estén frente a frente y desde luego separadas por este material eléctrico. Entonces, aquí hay un primer parámetro del que depende esta capacitancia del área de estas placas. Pero además va a depender de qué tan separadas estén entre sí estas placas, o sea, qué distancia haya entre estas dos placas. Ya tenemos aquí dos parámetros de las cuales depende esta capacitancia, pero igual de la misma manera este material que está aquí, esta placa aislante, pues va a tener ciertas propiedades físicas. Una de esas propiedades físicas es una permitividad. Esta permitividad es como ya lo hemos visto en varios de los temas que vimos antes, es una propiedad que se opone al paso del campo eléctrico o a la fuerza eléctrica. Está en todos los casos, está inmersa esta propiedad del material en el que están inmersas las cargas, en este caso de un material que está separando estas placas metálicas cargadas. Entonces, eso influye en qué tantas cargas puedan almacenar estas dos placas. Pero entonces tenemos, pues, básicamente dos casos. Si esto fuera aire vacío, este material puede tener la permitividad absoluta del aire o el vacío, que ya sabemos cuánto vale, muchachos. Si se acuerdan cuánto vale esta epsilon 0. 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs Ajá. cuadrados sobre newtons metros cuadrados. Muy bien. 8.85 por 10 a la menos 12. No, pero son coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Exactamente al revés que la constante K. Muy bien. Y entonces, este es para aire vacío. Si en lugar de haber una placa ahí física, se quita y solamente se deja que haya aire separando estas placas. Pero si hubiera un material diferente, pues hay que considerar que ese material tiene una permitividad absoluta, la que sea, ¿no? Y esa permitividad absoluta, pues va a ser, según ya lo hemos visto y lo hemos manejado, el producto de dos cosas, de una permitividad relativa y esta permitividad absoluta del aire o el vacío. Es decir, esta permitividad absoluta es varias veces la permitividad del aire o el vacío. Y entonces esta permitividad, pues es la que me dice qué tan grande, esta permitividad relativa, qué tan grande es esta permitividad absoluta con respecto a la del aire o el vacío. Muchachos, ¿alguien se acuerda cómo es esta permitividad? ¿Cuál es la característica de esta permitividad relativa? ¿Qué es como cantidad? ¿Alguien se acuerda, muchachos? Que no contiene ningún tipo de magnitud. No contiene ninguna, es una unidad adimensional, porque resulta de dividir precisamente la capacidad, la permitividad absoluta del material entre la permitividad del vacío. Entonces es un número.
es un escalar, es un número, perdón, que es un número adimensional más bien, una cantidad adimensional que no tiene unidades. Y entonces, para el caso de esta capacitancia, esta permitividad relativa la vamos a sustituir por una constante K, que vamos a llamar la constante dialéctica del material. Es una constante K, no es, es diferente a la constante de Coulomb, esta simplemente es una permitividad relativa, solamente que la vamos a representar con la letra K para el caso del capacitor. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a sustituir esta permitividad relativa por esta constante K, y esto lo vamos a llamar la constante dieléctrica del material, que no es otra cosa más que su permitividad relativa, es decir, qué tantas veces es más grande su permitividad con respecto a la permitividad del aire o el vacío. Y entonces ya tenemos, bueno, al menos 3 elementos, el área, la distancia y la permitividad del material. Y con eso, una combinación de todo esto es como se determina la capacitancia de un capacitor de este tipo. Entonces, la capacitancia de un capacitor de este tipo es la permitividad, perdón, la constante dialéctrica de este material. Este tiene una constante dialéctrica, es decir, una permitividad relativa, multiplicada por la permitividad del aire o el vacío, y por la relación entre el área y la distancia del área de las placas entre la distancia de separación de las mismas. Es decir, la capacitancia pues es el producto de la permitividad por el área sobre la distancia. Si nosotros aumentamos el área de estas placas, podemos lograr que este capacitor tenga una capacitancia mayor. Si disminuimos área, desde luego va a disminuir la capacitancia. Y por el contrario, como es inversa a la distancia, pues si separamos más estas placas, pues esta capacitancia va a ser menor. Si las unimos, si las acercamos más, esta capacitancia va a ser mayor. Pero desde luego también dependerá de cuál es el material que está separando estas placas. Entonces, muchachos, ¿alguien se acuerda para el aire o el vacío cuánto vale la permitividad relativa? ¿Cuánto vale ER? Uno. 1, porque es la relación de la permitividad relativa, pero la permitividad absoluta del aire vacío entre la permitividad absoluta del aire vacío, pues es lo mismo, es la unidad. Entonces, de ahí partimos. El aire o el vacío tiene una permitividad relativa de 1 o tiene una constante dialéctrica de 1, y cualquier otro material que sea un aislante, pues tendrá una permitividad relativa mayor que esta cantidad. Entonces, bueno, por el momento hay que recordar que esta es la ecuación que me permite calcular la cantidad, la capacitancia de un capacitor que se forma de esta manera, con 2 placas metálicas separadas por un material dieléctrico, por una placa aislante. Es un material que no permite el paso de la carga eléctrica a través de ellos. Y bueno, me falta aquí a lo mejor que esta capacitancia tiene unidades que se llaman faradios. Esas son las unidades de esta capacitancia. Y bueno, del lado derecho nos habla precisamente de que este arreglo de elementos se denomina como un capacitor o un condensador. Es un dispositivo eléctrico que se dice pasivo porque no cambia las propiedades de esta energía que almacena, y se forma de esta manera: 2 placas conductores separadas de un dieléctrico. Y desde luego hay aplicaciones en circuitos eléctricos y electrónicos para este elemento que se llama el capacitor. Y bueno, hasta ahí, muchachos, es la forma en que podemos determinar la capacitancia de un capacitor, siendo esa capacitancia una capacidad para almacenar carga eléctrica o energía eléctrica en forma de cargas eléctricas que podemos aprovechar para aplicaciones prácticas. Antes de pasar a la siguiente lámina, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Alguien quiera
agregar a esto? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, adelante. B0 y B, ¿qué es o qué significa en la parte de abajo la constante En la parte de abajo. dieléctrica? Sí, Ajá. gracias. En la parte de abajo tenemos estas ecuaciones que me dicen de dónde puedo yo obtener esta constante dieléctrica. Está acá. Ya veíamos que esto es equivalente a la permitida relativa del medio. Bueno, sabemos que B es el potencial eléctrico. Entonces, si podemos calcular el potencial eléctrico para un elemento así, pero cuando el aislante que está colocado entre ellos es aire, entonces eso será V0. Es el potencial eléctrico cuando el eléctrico es aire. Si podemos calcular también el potencial eléctrico cuando es un material diferente a al aire, y hacemos la relación entre esos dos potenciales, entonces podemos obtener la constante K. No sé, si por aquí podemos obtener, por ejemplo, 5 volts. Y aquí podemos obtener con aire, con una separación de aire, obtenemos que el potencial eléctrico son 5 volts. Con otro material podemos obtener a lo mejor que el potencial eléctrico son 2 volts. Ya no me deja escribir aquí. Voy a escribir 2 volts. Entonces, si hacemos la relación entre estos dos valores, 5 volts entre 2 volts, voy a obtener una K igual a 2.5. Entonces, eso es lo que me dice esta relación. Que yo puedo obtener esta constante dieléctrica si divido el potencial eléctrico de este elemento cuando su dieléctrico es aire vacío y el potencial eléctrico cuando su dieléctrico es un material diferente, y si hago esa relación obtengo la constante dieléctrica de ese material precisamente. Y lo mismo ocurre si lo hago con estos no son campos eléctricos, estos son permitividades. Si hago la permitividad absoluta entre la permitividad absoluta del aire vacío, que es de hecho lo que hacemos aquí, obtenemos la constante K también, que aquí obteníamos la permitividad relativa. Y lo mismo, si tenemos un capacitor con las mismas características y medimos o calculamos su capacitancia con un material que sería esta de arriba, y la capacitancia de ese mismo capacitor, pero con un dieléctrico de aire, entonces también podemos obtener esta constante K. Eso es lo que me dice esta ecuación. Son 3 maneras de obtener esta constante dieléctrica, pero es comparando cuando estas propiedades se toman con respecto al aire y con respecto a otro material diferente del aire, y haciendo la relación entre ellos. No sé si aclaramos eso. ¿Quién fue? ¿José Manuel? Sí, gracias. Okay. Entonces eso es lo que me dice la ecuación de abajo. Entonces ya aquí planteamos la forma en que podemos determinar la capacitancia de un capacitor. La siguiente lámina, creo que tenemos el ejercicio. Sí. Aquí vamos a hacer el ejercicio. Entonces, bueno, me voy a llevar esta expresión a la siguiente lámina para recordar, bueno, para hacer un ejercicio de cómo vamos a calcular esta capacitancia de un capacitor de placas planas paralelas, conformado como está aquí en esta lámina. Y vamos a ver en diferentes, al menos en un par de circunstancias diferentes, cómo se determina esta capacitancia. Entonces recuerdo que esta capacitancia pues va a ser el producto de la constante dieléctrica del material por la permitividad absoluta del aire o el vacío, multiplicado por el área de las placas entre la distancia de las placas. Esto lo vamos a medir en faradios. Esta es la unidad de capacitancia, se llama faradios, se representa con una letra F. Y entonces vamos a ver que en esta placa, si la tenemos separada a una cierta distancia, vamos a ponerle de una vez valores. Vamos a poner que tenemos aquí 5 centímetros. 5 milímetros. 5 milímetros de separación entre estas placas.
a lo mejor voy a hacer algo de buen tamaño, que esto tiene 5 centímetros de ancho esta placa, y que acá tiene 20 centímetros. 20 centímetros de alto. Y además, bueno, vamos a hacer dos casos. El primer caso para cuando esto sea aire, y el segundo caso cuando para acá igual a 1, o sea, aire. Y del lado derecho vamos a hacer un segundo caso para cuando K sea igual a 5, por ejemplo. Es decir, que esto tenga una permitividad relativa de 5. Pues vamos a calcular la capacitancia en ambos casos y vamos a compararla, muchachos. Por principio de cuentas, vamos a revisar que para que nosotros tengamos un resultado adecuado en estas unidades que son faradios, nosotros debemos utilizar todas nuestras cantidades en unidades del sistema internacional. Entonces, vamos a hacerlo para el caso de la de que lo que estuviera aquí en este lugar de la placa naranja fuera aire o vacío, es decir, quitamos cualquier material, solamente dejamos que el aire esté ahí, separando estas placas. Entonces vamos a calcular la capacitancia en esas circunstancias. Esto sería la constante K, muchachos. ¿Cuánto vale la constante K para el aire o vacío? Dijimos. La permitidad relativa. Uno. ¿Mande? Perdón, no escuché. ¿Es lo de 1 o lo de 9 por 10 a la 9, profe? No, este es... No, ese es 1. Uno. De esa a la 9 es otro. Estaba Ajá. confundido. Esta ya no es la de Coulomb, esta es la constante dieléctrica, es 1, es precisamente la permitida relativa. Muy bien. Por la permitividad del aire al vacío, esta ya la dijimos hace rato, ahí está abajo también el dato 8.85 por 10 a la menos 1, por 10 a la menos 12, perdón. Coulombs cuadrados sobre Newton metro cuadrado. Y ahora tendríamos que multiplicar por el área. Muchachos, el área de estas placas, ¿cómo la calculo? ¿Cuánto es el área de estas placas? Aquí va a ser igual. A 20 por 10 a la menos 2 por 5 por 10 a la menos 2. Ok, perfecto. Tenemos que expresarlo en metros, porque así me lo requiere la ecuación. 20 por 10 a la menos 2, que sería el alto de esta placa, digamos, por el ancho. 5 por 10 a la menos 2. ¿Y esto cuánto me da en metros cuadrados? Aquí es igual. 20 por 5. 100 por 10 a la menos 4. 100 por 10 a la menos 4. Muy bien, gracias. 100 por 10 a la menos 4. Y eso está expresado en metros cuadrados. Ya está, ya tengo el área en metros cuadrados. Entonces ya la sustituyo aquí arriba. Son 100 por 10 a la menos 4. Metros cuadrados. Y entonces, esto va dividido entre la distancia entre las placas, muchachos. 5 milímetros, pero tengo que expresarla también en metros. ¿Cuánto es? 5 5 milímetros. por 10 a la 5 menos. por... 5 por 10 a la menos 3. Muy bien, 5 por 10 a la menos 3 metros. Ya está. Entonces, si de una vez vamos reduciendo unidades, estos metros cuadrados con esto se van a eliminar. Y creo que nada más. Aquí van a quedar coulombs cuadrados por newton metro. Entonces, si hacemos esta operación, muchachos, 100 entre 5 me va a dar 20 por 8.85 por 1. ¿Cuánto me da? Esto va a ser 8.85 por 100, digo, por 20 me va a dar 177, digo, sí, 177, ¿no? Sí, 177. 1.77. 177. Y ahora 10 a la menos 12 por 10 a la menos 4 me va a dar 10 a la menos 16 más 3 me va a dar por 10 a la menos 13. Si me equivoco me dicen 10 a la menos 13. Y entonces, pues a lo mejor no me sirve así. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Son coulombs cuadrados sobre metro.
Y esto se llama faradios. Bueno, esta capacitancia, entonces, si la escribo bien, voy a correr el punto un lugar hacia la izquierda para poder escribir como una potencia conocida. 17.7 por 10 a la menos 12. Las unidades que me quedan aquí son coulombs cuadrados sobre newton metro. Newton metro son joules. Luego vamos a ver cómo se compone esto. Pero bueno, esto en conjunto, estos son faradios. A ver qué dicen en el chat. Adelante con lo que tengan que hacer, muchachos, no necesitan avisarme. Es de voluntad, no se preocupen, déjenme los mensajes en el chat de si tienen que retirarse, en su asistencia, o mañana que se registren su asistencia, en la siguiente sesión, ahí me dejan el mensaje. Está bien. Entonces, muchachos, lo único que quiero es llegar a que puedo sustituir esta potencia de 10 por un submúltiplo que corresponde para 10 a la menos 12. ¿Con qué lo puedo sustituir 10 a la menos 12? ¿Por pico? Pico, muy bien. Entonces puedo expresar esta capacitancia, como 17.7 pico faradios. ¿Y esto por qué? Porque la unidad de capacitancia es una unidad muy grande. Entonces normalmente vamos a estar utilizando cantidades expresadas en submúltiplos de la unidad faradio. Milis, micros, nanos, picos, milifaradios, microfaradios, nanofaradios o picofaradios como este caso. Porque la unidad faradio es una unidad muy grande. Siempre vamos a estar utilizando submúltiplos de esta unidad de picofaradios. Perdón, de esta unidad que son faradios. Entonces, muchachos, ya calculamos la capacitancia para este capacitor, tomando en cuenta que lo que hubiera aquí separándolo fuera aire. Y vamos a hacer lo mismo, pero tomando en cuenta que tuviéramos un material diferente al aire que tiene una constante dieléctrica de 5, es decir, tener una permitida relativa de 5. Y eso vamos a ver cómo nos afecta la capacitancia. Antes de calcularlo, muchachos, yo les preguntaría, ¿cómo me va a afectar esta K igual a 5 con respecto a la capacitancia? ¿Cómo será la capacitancia que obtendremos si esta K, en vez de valer 1 ahora, va a valer 5? ¿Cómo va a ser la capacitancia? Multiplicado por 5 o al quíntuple. Va a ser 5 veces más grande, ¿no? El quinta parte no. 5 veces la capacitancia anterior. Vamos a hacerlo, simplemente vamos a sustituyendo los valores. Aquí lo único que cambió fue precisamente que ahora en lugar de 1 fue 5. 10 a la menos 12. Esa es la permitividad del aire o el vacío, la absoluta. Y sigue siendo el mismo capacitor con las mismas placas, con la misma área, con la misma distancia. Entonces aquí son nuevamente los 100 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. La distancia de separación son los mismos 5 milímetros, es el 5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, pues es la misma operación que hicimos antes, solamente que ahora van a ser 5 por 8.85 por 20. ¿Cuánto va a dar esto, muchachos? 100 entre 5 me da 20, por 8.85 por 5 me da 677, son 800, digo 1700, ¿qué? ¿Cuánto por cuánto, profe? Esto 5 por 8.85 por 20. Eso es 885. 885. Sí. 20 por 5, 100. Ah, sí, perdón. 885, perfecto, sí.
885. Y ahora las potencias, 10 a la menos 12, menos 4, 10 a la menos 16, más 3 por 10 a la menos 3. Bueno, aquí reducimos unidades metros cuadrados, me quedan coulombs cuadrados sobre newton por metro. Y esos son faradios. Entonces, si acomodo nuevamente aquí mi punto, voy a tener que la capacitancia en este caso con una constante dialéctica de 5 es nuevamente 88.5. 88.5 por 10 a la menos 12. Estoy corriendo mi punto de un lugar hacia la izquierda para que quede a la menos 12. Y eso está expresado en faradios. Si cambio esto por su múltiplo, muchachos, entonces expreso esta capacitancia como 88.5 microfaradios. Entonces, pues ya calculé la capacitancia la capacitancia cuando esta tiene un material que tiene una constante dialéctica de 5. Y si comparamos el resultado del lado izquierdo con el del lado derecho, muchachos, vamos a ver que los 88.5 son exactamente 5 veces 17.77. Se va a acabar la sesión, muchachos. Vamos a ir a la pausa de los 2 minutos y nos volvemos a conectar para la segunda parte de esta sesión. Antes de pasar eso, ¿alguna duda, pregunta, comentario, muchachos? ¿Algo quieran agregar? No, bueno, al regreso nos vemos.